con las enfermedades crónicas. Ahora sí, doctora Lucía Viola, le quiero dar la bienvenida. Ella es médica especialista en medicina interna y neumología. Es la jefe de neumología oncológica de la Fundación Neumológica Colombiana y neumóloga institucional en el CETIC. Y vamos a hablar hoy del cáncer de pulmón. Doctora Lucía, muy buenas tardes. Bienvenida al programa y feliz año. En especial en esta época del año, que sé que hay muchas personas conectadas, interesadas en el tema, pendientes de la información veraz que ustedes habitualmente entregan en su emisora. Mire, doctora, que a mí me pareció interesante dar esta información sobre las bebidas alcohólicas, porque uno siempre que habla con algún médico, el médico le dice: ¿usted bebe alcohol, fuma, consume algún tipo de droga? Y hoy yo sé que usted, aunque es neumólogo y que son encargados de los pulmones, pues es importante hablar también de los fumadores, ¿no? Que es una de las causas de mayor riesgo para las enfermedades crónicas. Doctora, hablando del cáncer de pulmón, le quiero preguntar, ¿cómo hace, doctora, uno para determinar si llega a tener un cáncer de pulmón? ¿Quiénes son los que más prevalencia tienen? ¿Únicamente los que fuman? Bueno, no, es un estigma que desde hace un tiempo para acá viene desapareciendo, porque ese dato, si bien el consumo de cigarrillos sigue siendo el principal factor de riesgo para tener cáncer de pulmón, no explica la totalidad de los cánceres de pulmón que se diagnostican en nuestra población. Nuestra población tiene algunas características muy particulares. El consumo de tabaco en general en América Latina se ha reducido, y en Colombia también ha tenido un comportamiento similar del tabaco tradicional, y aún así se siguen diagnosticando cada vez más tumores malignos del pulmón. Y lo más llamativo es que nuestra población ha aumentado de manera significativa el diagnóstico de cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado cigarrillo. Y esto constituye un perfil diferente de presentación de la enfermedad. Es más, se considera en el entorno científico que el cáncer de pulmón en este tipo de población, que habitualmente son mujeres muy jóvenes, que no tienen ningún antecedente de exposición de importancia, o que han tenido, por ejemplo, exposición al humo de la combustión de la biomasa, o sea, leña, carbón, etcétera, constituye una enfermedad diferente. Clínicamente no se manifiesta igual la enfermedad. Se comportan diferente, tienen sobrevidas diferentes, responden diferente al tratamiento oncológico. Lo que tristemente sí ocurre es que se diagnostican cada vez en enfermedad más avanzada, o sea, en enfermedad en la que la curación ya no es posible. Doctora, ¿por qué se están diagnosticando tarde? Es decir, como uno empieza con una tos, uno pensaría, no, mira, la persona empieza con una tos y uno no va a un neumólogo necesariamente. ¿Cuáles vendrían siendo como esos síntomas, doctora, que nos permitirían tener un diagnóstico temprano? Sí, el cáncer de pulmón es una enfermedad. Cuando uno tiene, por ejemplo, ejemplo del cáncer de piel, cuando uno tiene un lunar que se ve feo, que sangra, que rasca, que es llamativo a la observación, uno consulta rápidamente. Pero el cáncer de pulmón es una enfermedad que produce síntomas cuando la enfermedad ya no tiene forma de ser tratada definitivamente. O sea, puede ser manejada, controlada, etcétera, con el tratamiento oncológico, pero curada difícilmente. ¿Y por qué? Porque el pulmón es un órgano muy grande, y para que un tumor del pulmón produzca síntomas, tiene que crecer muchísimo o afectar otros órganos como el hueso, el hígado, etcétera. Entonces, los síntomas que deben hacer consultar a una persona, si sobre todo tiene factores de riesgo como consumo de cigarrillo, exposición ocupacional o antecedente familiar de cáncer de pulmón, son 4 síntomas principales: la tos, la falta de aire, el dolor en el pecho y la expectoración con sangre. Si alguno de esos 4 síntomas se presenta, lo ideal siempre es consultar con un neumólogo, con un médico especialista que sepa estudiar estos síntomas. En Colombia, y eso lo menciona en su más reciente reporte de la cuenta de alto costo hace menos de 3 meses, las principales barreras para el acceso al diagnóstico temprano de los pacientes con cáncer de pulmón tienen que ver con la identificación tardía de la enfermedad. O sea, gente que consulta por síntomas y que quien los ve no lo sospecha,
o personas que tienen síntomas cuando ya la enfermedad se salió de control y no puede ser curada. Entonces, y bueno, también hay barreras relacionadas con personas que no tienen aseguramiento, que en Colombia eso era bastante, es relativamente bajo, o personas que como les decía al principio, consultaban pero que no eran enfocadas clínicamente como hacia la dirección correcta, una tomografía de tórax, sino que como estos síntomas son muy inespecíficos, se pensaba inicialmente en alguna otra enfermedad, EPOC, asma, fibrosis pulmonar, tuberculosis, y no se pensaba como primera posibilidad el cáncer de pulmón. Doctora, ¿quién se ve más afectado, el fumador activo o el pasivo? Porque es que yo siento que si, por ejemplo, uno crece con una mamá o con un papá o rodeado de aire, de humo, pues también se ve afectado. ¿Cuál vendría siendo el más afectado de los dos? Pues el más afectado definitivamente es quien directamente se expone al humo del cigarrillo, pero la exposición de segunda mano, el tabaquismo de segunda mano, que es ese que usted menciona, que es las personas que viven con los reales consumidores de cigarrillo, también están en riesgo. Lo que pasa es que, por ejemplo, para las guías americanas recomiendan que las personas que tienen exposición pasiva al humo de cigarrillo, o sea, personas que viven con personas que fuman, deben tener algún otro factor de riesgo para considerar, por ejemplo, llevarlos a una cosa que se llama detección temprana, que es una estrategia clínica que permite identificar nódulos pulmonares en población de alto riesgo. Entonces, si yo estoy expuesta pasivamente al humo del cigarrillo, generalmente hay alguna otra condición de riesgo que favorece que yo tenga cáncer de pulmón. Esa otra exposición puede ser haber estado expuesto al humo de la leña, tener un antecedente familiar fuerte de cáncer de pulmón, haber trabajado en ocupaciones de riesgo para tener cáncer de pulmón, o haber fumado, además de haber estado al pie de quien fuma, por ejemplo. Doctora, ¿uno podría tener cáncer de pulmón sin presentar un síntoma? Porque, por ejemplo, hay cánceres que son demasiado avanzados y uno se da cuenta ya como en la etapa final, lo que pasa, por ejemplo, con el glioblastoma en el cerebro, con el páncreas, que ya son como ya empiezan los síntomas muy tarde, cuando ya estamos en un estadio 4. Sí, en el pulmón es muy parecido. La presentación clínica con síntomas, el síntoma más frecuente de las personas que tienen cáncer de pulmón es la tos. O sea, casi todos tienen tos y la tos puede estar o no asociada a algún otro síntoma, como les decía, expectoración con sangre, falta de aire, ahogo, pérdida de peso. Pero el síntoma que siempre debe llamar la atención es la tos. No la tos que me da después de una gripa, ahorita todo el mundo tiene gripa, y no es la tos que me da y que me dura 2, 3 días, sino una tos que persista en el tiempo. Eso es algo que debe hacer consultar a las personas sanas, como les decía, porque incluso personas que no tengan ninguna exposición de riesgo o que sean muy jóvenes pueden tener cáncer de pulmón. Nosotros tenemos pacientes tan jóvenes como de 15 años con cáncer de pulmón. O sea, el cáncer de pulmón no es una enfermedad exclusiva de quien se ha fumado un montón de cigarrillo en la vida. Quien tiene pulmones puede tener cáncer de pulmón, porque en este momento el comportamiento epidemiológico de la enfermedad está cambiando y hay algunos factores diferentes a la exposición que condicionan que uno pueda tener un tumor de estas características. Entonces no hay que confiarse únicamente en los síntomas. Perfecto. Ahora, yo quiero que hablemos un poquito de esto de cáncer de células no pequeñas y cáncer de células pequeñas, porque pues uno en su ignorancia, doctor, por lo que uno no es médico, si uno le dice, mire, lo que usted tiene es un cáncer de células pequeñas, uno diría, ay, ¿dónde es ese cáncer? No, uno no se imaginaría que es que estamos hablando del pulmón. Hablemos de los tipos de cáncer para que los oyentes, si Dios no quiere, oyen este diagnóstico o escuchan a alguien hablar de esto, ya estén súper educados y digan, ah, claro, lo escuché en Salud y algo más que la doctora Viola me explicó. Bueno, la clasificación, eso corresponde a la clasificación histopatológica de los tumores. Entonces, de manera muy general, los tumores se dividen de esa forma. Y dentro de los tumores de célula no pequeña hay una división grande que son 2 tumores principales. El adenocarcinoma, que es el tumor que con mayor frecuencia se diagnostica, y el carcinoma de células escamosas, que es un poco menos frecuente en la actualidad, pero en algún momento de la historia del cáncer de pulmón llegó a ser muy frecuente, en particular en las personas que fumaban mucho cigarrillo. Entonces, el comportamiento clínico
de ese tipo de tumores es diferente. Entonces, el carcinoma de células escamosas suele ser un tumor más central, con muchos síntomas, tempranamente en la enfermedad, porque tapan los bronquios, sangran los tumores, producen mucha tos, mucho ahogo, dolor, etcétera. El adenocarcinoma es el tumor que en este momento con mayor frecuencia se diagnostica, corresponde más del 80% de los tumores, y es un tumor que puede estar relacionado al consumo de cigarrillo y como no puede estar relacionado al consumo de cigarrillo. O sea, personas que nunca han fumado pueden tener con mayor frecuencia adenocarcinomas. Y los tumores de células pequeñas están incluidos dentro de un grupo diferente de tumores que son los tumores de origen neuroendocrino del pulmón. Y el tumor más agresivo de ese grupo de tumores es el carcinoma de células pequeñas. Carcinoma de células pequeñas habitualmente también se diagnostica con mayor frecuencia en las personas, en hombres que han fumado cigarrillo, que tienen más de 60 años, con enfermedad respiratoria, enfisema, etcétera. Y el comportamiento clínico de la enfermedad por célula pequeña es mucho más agresivo, es un tumor que lleva a la persona a la muerte muy rápidamente, y que además produce unos síntomas que clínicamente para nosotros son bien diferentes a los que observamos en los adenocarcinomas y en las células escamosas. Muchos ganglios inflamados del pulmón y comprometidos por tumor, el compromiso acelerado de la funcionalidad de la persona se observa también con mucha frecuencia en estos tumores. O sea, la persona se acaba más rápido, se enferma más rápido, y pues obviamente eso lleva a que el desenlace final sea como más acelerado. Para todos estos tumores hay tratamiento. Lo importante es que se diagnostique la enfermedad y que la persona reciba el tratamiento óptimo para la enfermedad que padece. Porque esa diferenciación en ese tipo de tumores nos permite tomar la decisión sobre el tipo de tratamiento que la persona debe recibir. Porque luego de que yo sé qué tipo de tumor tiene el paciente, yo tengo que caracterizar molecularmente ese tumor para saber si le sirve ABC tratamiento. Y generalmente los casos se discuten en una junta donde, por ejemplo, si el paciente es quirúrgico, es una bandera verde para nosotros para trabajar rápidamente en ese paciente, estadificarlo e intentar operarlo cuanto antes, porque la cirugía es el tratamiento de elección y que cura a los pacientes con cáncer de pulmón. Doctora, menos mal usted utilizó la palabra cura, porque yo ya iba para esa pregunta. ¿Una persona que es detectada con cáncer de pulmón, sí se puede curar, doctora? Sí se puede curar, y la cura está relacionada directamente con el diagnóstico temprano, o sea, con sacar el tumor cuando es muy pequeñito y poder sacarlo completo del pulmón. Y no es solamente sacar el tumor, sino sacarlo y estar seguro de que no quedó nada de tumor ni en los ganglios ni en el resto del pulmón que contenía ese tumor maligno. Entonces, sí se puede curar, pero la cura está estrechamente relacionada con el diagnóstico temprano, o sea, con sacar el tumor tempranito cuando todavía no es una masa, cuando todavía no ha invadido las estructuras del tórax, cuando no se ha ido a otros órganos, y pues en este momento digamos que el comportamiento en general de la enfermedad está cambiando en el mundo porque hay tratamientos disponibles, porque incluso en enfermedad metastásica, o sea, en personas que tienen tumor que se ha salido del tórax, se habla de curación. Si los tumores que están regados en el cuerpo son poquitos, o es un tumor, o son realmente pocos tumores, podemos incluso en ese tipo de pacientes, en algunos casos seleccionados, pensar en curación. Pero la respuesta es sí. Pero quien tiene mayor probabilidad de curarse es quien tiene enfermedad temprana. Doctora Lucía Viola, vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con usted, estamos hablando hoy del cáncer de pulmón. Nuestra salud y algo más, hoy viernes 3 de enero, estamos con
la doctora Lucía Viola hablando del cáncer de pulmón. Doctora Viola, cuando una persona tiene cáncer de pulmón, cuéntenos un poquito cómo vendría siendo su tratamiento. ¿Es el mismo tradicional de radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia? ¿Cómo sería? Bueno, el tratamiento depende bastante del estadio de la enfermedad. Entonces, los estadios tempranos que se pueden tratar con cirugía, se tratan con cirugía, o sea, se opera y se hace un seguimiento con imágenes durante un periodo de tiempo largo, y con eso se determina ante cualquier aparición de una lesión sospechosa en el tiempo, pues habría que hacer a veces otra vez cirugía o tomar biopsias, etcétera. Ese es el tratamiento ideal. El tratamiento de la enfermedad que está en el tórax, pero que no solamente está en el pulmón, sino que también está en los ganglios del pulmón, difiere un poco y puede estar basada en una combinación de tratamiento con quimioterapia, inmunoterapia y cirugía, o un tratamiento combinado de quimioterapia, radioterapia y luego inmunoterapia. Eso depende de lo que se decida en la reunión multidisciplinar, en lo que mejor se adapte a las necesidades del paciente. Y en la enfermedad metastásica también hay cosas que son muy nuevas, que están entrando al país, que son el tratamiento con medicamentos, con quimioterapia que es tomada, que el paciente se toma todos los días en su casa, o con una combinación de quimioterapia más inmunoterapia, o en algunos casos muy seleccionados únicamente inmunoterapia. El tratamiento del cáncer de pulmón es muy personalizado. Como pues conocimiento de ustedes, es el tratamiento actual de muchos tumores. O sea, ya los tumores no se tratan todos iguales, todos los pacientes no son iguales, todos tienen un curso diferente. Entonces, el tratamiento va a depender de lo que el paciente tenga al principio, y en particular de la discusión multidisciplinar. Y entonces a veces los grupos multidisciplinares en general, el consenso entre los grupos está muy claro. O sea, la enfermedad que tiene estas características se trata así, la enfermedad que tiene estas características se trata de esta otra forma. Básicamente eso es lo que se hace. En los pacientes que tienen mutaciones accionables, o sea, que tienen genes mutados en los tumores, que se benefician de tratamiento dirigido, o sea, de medicamentos que la persona se puede tomar en su casa todos los días. Son casos muy puntuales, pero son casos que vienen creciendo en nuestra población, porque cada vez tenemos más acceso a un tipo de exámenes que se llaman secuenciación de los tumores. Entonces así yo puedo saber qué tipo de mutación tiene el tumor, qué tratamiento le sirve, cómo se va a comportar, porque a veces no solamente sirve para saber qué se le va a dar, sino que también sirve para saber cómo va a ser la respuesta al tratamiento habitual para ese tipo de tumor, y también nos puede orientar a saber si la enfermedad que el paciente tiene es una enfermedad aislada o hace parte. Nos orienta a saber si, por ejemplo, hay síndromes heredofamiliares. A veces hay mutaciones que se cuelan por ahí en ese tipo de exámenes, que son mutaciones propias del individuo, o el comportamiento genómico del tumor nos orienta a saber cuáles pueden ser las alteraciones de esa persona como individuo y no solamente del tumor. Doctora Lucía, antes de despedirla, las personas con problemas en los pulmones, ¿dónde es mejor que vivan? ¿En clima cálido o en clima frío? Depende del problema. Si la enfermedad está relacionada con baja oxigenación, no todas las enfermedades respiratorias tienen baja oxigenación, pero si la enfermedad es enfisema, fibrosis pulmonar, enfermedad intersticial, esas enfermedades suelen cursar con baja oxigenación. Entonces, si la persona tiene baja oxigenación o como consecuencia de la enfermedad respiratoria desarrolló una condición que se llama hipertensión pulmonar, es probable que vivir a una menor altitud pueda generar un cambio en su calidad de vida, pero no en el curso de la enfermedad. O sea, la enfermedad va a transcurrir su curso natural
así viva en Bogotá o viva, mejor dicho, en Tocaima, en Santa Marta, no tiene que ver con la altitud. Y hay enfermedades que no tienen nada que ver con baja oxigenación o con hipoxemia, entonces esas enfermedades tampoco van a tener un beneficio sustancial con trasladar su residencia a una baja altitud. En ese hay pacientes, y a mí siempre cuando los pacientes me preguntan eso, me gusta decirles que la vida, o sea, que no es solamente decirle a una persona, váyase a vivir al Tolima, váyase a vivir a Tierra Caliente, porque la vida a la gente le cambia. Tiene su vida viviendo en Bogotá, tiene su familia viviendo en Bogotá, su acceso al servicio médico está en Bogotá, sus médicos de confianza están en Bogotá, o sea, es una decisión. Cuando uno le plantea esa situación a un paciente, no solamente le dice deliberadamente váyase a vivir a otra ciudad mejor que Bogotá, y a veces el impacto de ese traslado de la residencia a otra ciudad no es importante, y en cambio uno sí le cambia la dinámica familiar a ese paciente, le trae más problemas a veces irse a vivir a una altitud inferior. Bueno, pues doctora Lucía Viola, le quiero agradecer muchísimo por haber estado aquí con nosotros. Díganos dónde la pueden contactar los oyentes y cómo pueden tener una cita con usted. Bueno, yo como usted mencionaba al principio, yo estoy en la Fundación Neumológica Colombiana y también estoy en CETIC. Las personas que deseen pueden contactar al correo oncologiatorácica@neumologica.org. Me pueden buscar en X, ahí también estoy y ahí están mis datos de contacto, o pueden contactar al teléfono 350-597-2691, que es el teléfono donde se organizan las citas conmigo. Necesitamos otras caricias para olvidarte.